Te quería hacer una pregunta. Dime. Como todos los empresarios, todos tienen sus momentos buenos y sus momentos malos. Cuéntame un Mm. momento, digamos, que todos los empresarios siempre han perdido. Cuéntame una situación donde lo has perdido todo, cómo te sentías y cómo empezaste de nuevo. Mm, ya, mira, te comento. Terminando lo que te decía, y justamente quería llegar a ese punto. A pesar de todo lo que yo hacía, igual seguía, es como que yo iba remando contra todo, ¿no? ¿Ya? Y se me ocurrió hacer también capacitaciones en los colegios. Me fui a Yaviri, que es una ciudad que está cerca de Juliaca, acá mismo Juliaca. Me fui centro educativo por centro educativo a hablar con los directores para hacer una campaña de concientización, primero de cómo cuidar el agua, ¿no? Segundo, cómo cuidarse de si es que acaso están consumiendo agua de pozo y todo eso, pero dirigido esta vez a estudiantes, ¿ya? Porque me di cuenta que por más que yo hablaba en los medios de comunicación, salía a esas entrevistas, no salía todavía el resultado que yo quería. Entonces dije, voy a trabajar con los niños, con los jóvenes, quizás ahí voy a, ¿no? Tocar un poco sus corazones, quizás me van a entender de mejor manera, y decidí trabajar así, y me fui centro educativo por centro educativo, ¿no? Yo solita me armé con mi baldecito, te voy a pasar un día las fotos, mi baldecito amarillo, ¿no? Me cargaba mis flyers, ¿no? Me cargaba mi laptop, si no me equivoco, para hacer las presentaciones en las clases, ¿no? Y me armaba mi escenario, ¿no? Pero varias veces, cuando iba así a los centros educativos, como digo, iba sola, varias veces todavía te entra un sentimiento, ¿no? Cuando no está funcionando todo, te entra un sentimiento de que estaría haciendo lo correcto. Y volteas y te das cuenta que no hay nadie, solamente estás tú. Y es como quien dice, ¿no? Ahí es donde te entra eso de continúo o no continúo. Y estoy sola, o sea, parece que esto solamente fuese mi sueño, ¿no? Y ahí te juro que muchas veces daba ganas de regresarme y ya no ir, ¿no? Rendirme, digamos, ¿no? Pero algo también dentro de mí decía, ¿no? Pero hay personas que necesitan saber, ¿no? Sigue, o sea, sigamos intentándolo, ¿no? O sea, pero era como que yo misma me preguntaba y yo misma me contestaba. Es una cosa media rara, ¿ya? Y muchos de los empresarios nos disculpan un poco las. ¿Tienes papelito? Por favor, Antonieta. Papelito. Era como que. eh, y muchos empresarios han pasado esto. Muchas veces te da ganas de dejarlo todo, porque a veces te encuentras solo, empujando solo. Por más que estás con alguien, ¿no? Compartes un sueño, pero no será. Pero gracias a Dios escuché a esa vocecita en mi cabeza que me decía, o sea, vamos, estamos haciendo bien. Y continué, no me quedé. Pero sí hubo muchas veces que me preguntaba y quería retroceder, porque es fácil renunciar, es fácil. Es fácil decir, ¿sabes qué? Ya no funciona, ya eran casi 6 meses, se habían vendido dos equipos y es fácil, pero todo el trabajo que has puesto, ¿dónde queda? Yo dije, otra vez más, no. Y había tenido experiencia con mis otros negocios. Y en esta ocasión dije, no, no voy a renunciar. O sea, tengo que seguir. Y continué, hice mis charlas en los colegios, hice mis charlas acá en Juliaca, también empecé a hasta en mi universidad, ¿no? Pedí a mis docentes que me dieran la oportunidad en esas capacitaciones que hacían de presentarme, así yo sola. Y ya tenía una amiga de la universidad que la había reclutado, ¿no? Para que me ayude, que ella era ahora la que se quedaba en tienda, ¿no? Y el ingeniero era el que se hacía cargo de las instalaciones y también atendía. Pero yo me dedicaba a mover, a impulsar, a hablar, ¿no? Y así, o sea, continué una con otra, la gente ya empezó a venir y como que ya había más, se empezó a mover los equipos y es como que esa partecita, y creo que es como una parte, cuando estás impulsando un negocio, hay una franja que es una prueba muy fuerte que te dice, acá lo dejas o de acá empezamos, y acá es el inicio. Y si tenemos el valor de continuar, como te digo, porque a veces te da ganas de tirar la toalla,
si continuamos, y es como que la vida cambia y empezó a moverse, ¿no? Los clientes vinieron, creo que de los medios me escucharon, de los colegios me llamaron, y así. Y ahora, mira, la fecha son casi 8 años que tenemos, y tenemos 3 sucursales. Aquí en Juliaca la mayoría de las personas utiliza agua de pozo y utiliza nuestros equipos. Hemos salido barrio por barrio, hemos ido a hablar con los presidentes de barrios, hemos capacitado, y así infinidad de cosas. De ahí me fui a Arequipa, hice lo mismo, me fui a Cusco, hice lo mismo, ¿no? Y siempre con esa intención de ayudar a las personas, de mejorar a las personas, pero sobre todo de no rendirnos, porque esto de emprender no es muy fácil, no es para valientes, digamos, ¿no? Pero si tú logras pasar esa franja en la cual es la parte más difícil, todo avanza. Obvio que después, lo que tú me dijiste, vienen otras cosas. Es como quien dice, ya tienes todo listo y están dando, tu familia está bien, bueno, ya tienes una profesión, pero bueno, no la estaba realizando, pero yo me sentía feliz por lo que yo estaba haciendo, ¿no? Haciendo crecer esta empresa, ¿no? Ya teníamos más trabajadores, y yo me sentía muy, muy, muy feliz. Pero como dicen, no siempre llega, ¿no? Una prueba más, ¿no? Como quien dice, para ver de qué estamos hechos. Y me imagino que quieres saber de qué trata ya, o ya no hablamos de eso. No, no, sí, normal, Daisy. Más bien, acá las personas que nos están escuchando, Me van a a disculpar, veces pero Daisy, me costó. muchos no demostramos lo que pasamos. Entonces, Sí. ponemos una sonrisa como una máscara. Yo Ujú. le he hecho, por eso te digo de esa experiencia. Entonces, hablar con una empresaria, cómo se ha construido y lo más importante, ha estado siempre en cada emprendimiento y lo has hecho funcionar. Te venía, digamos, limitaciones y lo dabas. Es una persona accionadora. Qué importante ser, empezar, pero accionar y hacer que funcione. No es decir, voy a hacer negocio, ya va a fluir. No, hacer que funcione, ese es el secreto. Qué importante, una mujer sabia, guerrera y empresaria. Donde has llegado, has tenido que caminar por varios emprendimientos y nunca te has rendido. Y siempre te encantó los emprendimientos. Sí. Y las Ahora personas que nos luego, están escuchando, ellos, digamos, también están aprendiendo esa sabiduría de ti, Daisy. Es una sabiduría gracias. y en el Gracias, camino muchas gracias. lo fuiste aprendiendo. Como todos los empresarios, caída, te levantabas, como tú dices, quiero que funcione, porque ya has iniciado. Y el Sí, camino del emprendimiento empresario no es fácil, sí. no es fácil. No, sí, porque tú tienes que, ¿cómo te puedo decir? Estar al tanto de cada detalle. ¿Ya? Cuando empezaban las instalaciones, al ingeniero Julio le decía yo, ¿no? Ya, ¿qué te ha dicho el cliente? ¿Cuál ha sido su reacción cuando estaba funcionando el equipo? Ya, algo que te haya sugerido, algo que te haya pedido, no, si me dijo esto, que aquello, ya, perfecto, yo anotando, ¿no? Y yo diciendo, no, tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que, o sea, dar una buena presentación, dejarlo bonito, todo, ¿no? Y en la tienda dar lo mejor, o sea, ir puliendo cada detalle, cada formato, cada ficha, cada manera de atender, o sea, es como te puedo decir, vas creciendo junto a tu negocio, vas puliendo cada detalle, ¿no? Hasta que llega un momento que parece que ya lo hiciste todo, pero siempre hay algo que mejorar en un negocio, ¿ya? Es, Ahora, respondiendo a tu pregunta que me dijiste, yo sé que muchos empresarios les ha podido pasar esto, que a veces cuando sentimos que estamos en la cúspide, ya alcanzamos todo. 3 locales, eh, buenos personales, las ventas están creciendo y ya, pues tú ya te sientes como que ya está fluyendo todo, ¿no? Y llega una prueba, pero ya también en el aspecto personal. Y es algo que no te lo esperas. O sea, y esas cosas no te avisan, no te dice cuándo va a llegar. Y a veces llega en el mejor momento, ¿no? Y bueno, me pasó, y, y ¿cómo te puedo decir? Ha sido una prueba muy, muy fuerte porque lastimosamente se tuvo que perder, ¿no? Todo mi sueño que yo ya tenía planteado, yo ya me sentía que estaba todo realizado y que no podía pasar nada hasta que pasó esto, ¿no?
Y bueno, al final me tuve que separar, ¿no? De mi ex esposo que tenía. Pero yo decía, ¿pero por qué? O sea, no entendía. O sea, es como que a la vida le preguntas, pero sí he hecho, creo que he hecho todo bien. Creo que he dado lo que hasta no he podido, he entregado. ¿Y por qué está pasando esto? ¿No? Y al final, lo único que te podría decir es, tiene un proceso. Algunos empresarios la pasan algunos más rápido, otros lo asimilan mejor, quizás personas un poco más emocionales o quizás con algún problema de apego emocional a sus parejas, ¿no? Es un poco más difícil de afrontar esto, es un poco más difícil de soltar. Y soltar cuando aún amas a alguien es mucho más difícil, ¿no? Una cosa es de que no, ya se rompió todo, ya no lo quiero, no, pero si amas todavía a una persona es mucho más difícil dejarlo ir, ¿no? Y eso fue para mí un proceso muy fuerte. Entonces, pero gracias a Dios lo pude avanzar, pero sí, no fue fácil. Fueron casi 2 años a 3 años que